En la República Argentina existe una enorme cantidad de tributos a nivel nacional, provincial y municipal. A nivel nacional podemos destacar, en primer lugar, el impuesto a las ganancias. Este tributo grava la obtención de utilidades por parte de personas humanas, personas jurídicas y demás entes que no tengan personalidad desde el punto de vista civil, pero que sin embargo realicen justamente este hecho imponible de obtener utilidades de manera periódica. En primer lugar, cuando hablamos del impuesto a las ganancias, tenemos que hacer una aclaración inicial. Es un impuesto directo, originariamente atribuido a las provincias, pero delegado a la nación desde siempre por una situación de emergencia en virtud de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 75 de la Constitución Nacional. Cuando hablamos de obtención de rentas, debemos hacer la distinción de lo que significa una renta para una persona humana y para una empresa o para una persona jurídica. Para una persona humana, renta es toda ganancia obtenida de manera periódica a través de una fuente productora de carácter permanente. En cambio, para una empresa, ganancia es todo enriquecimiento patrimonial reflejado en los estados contables. Son dos conceptos absolutamente distintos. Luego el legislador distinguió las ganancias en 4 categorías distintas. Hay ganancias relacionadas con el uso de la tierra, ganancias relacionadas con el uso del capital, ganancias obtenidas por empresas y ganancias derivadas del esfuerzo personal. Cada una de ellas va a ser susceptible de que le sean aplicadas deducciones generales y especiales para cada una de ellas. Las deducciones son aquellos gastos necesarios que el contribuyente debe realizar para mantener la fuente productora de utilidades. Y en el caso de las personas humanas, a las deducciones aplicables a las categorías, específicamente a las categorías vinculadas a la tierra, al capital o al esfuerzo personal, deben adicionarse todos aquellos gastos necesarios para la manutención personal y de los miembros que integran su familia. Claro está que estas deducciones personales son absolutamente limitadas y su monto no es demasiado significativo. Respecto del impuesto a las ganancias, debemos distinguir que la base imponible o la base de cálculo del impuesto es la ganancia neta, que resulta de deducir de la ganancia bruta todas aquellas erogaciones necesarias para mantener la fuente productora y en el caso de las personas humanas para sobrevivir o afrontar sus gastos personales. Una vez que obtenemos la base imponible, debemos aplicar las alícuotas que correspondan. En el caso de las personas humanas, nos encontramos frente a una alícuota progresiva que va entre el 5 y el 35% de la utilidad neta. En cambio, respecto de las personas jurídicas, tenemos una alícuota que es proporcional y va variando de acuerdo a los diferentes ejercicios fiscales. Por ejemplo, para los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2017, la alícuota es del 35%. En cambio, para los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2018 y finalizados el 31 de diciembre del 2019, la alícuota baja al 30% y para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2020, la alícuota baja al 25%. Eso sí, hay que tener en cuenta que si a partir del ejercicio 2018 las empresas deciden distribuir utilidades, esa distribución de utilidades, el pago de dividendos que realizan a sus accionistas, van a estar gravados con una alícuota del 7% hasta los ejercicios cerrados el 31 de diciembre del 2019 y una alícuota del 13% a partir de los ejercicios que comienzan el 1 de enero del 2020.
A continuación, los invitamos a realizar la siguiente actividad práctica. Ya dijimos que en la República Argentina existe una enorme cantidad de tributos nacionales, provinciales y municipales. A nivel nacional podemos destacar también el impuesto sobre los bienes personales, que grava la posesión de un patrimonio por parte de una persona humana o de una sucesión indivisa. Es decir, que en nuestro país toda persona que posea un patrimonio compuesto por bienes, que pueden ser bienes inmuebles, bienes muebles, dinero en efectivo, títulos, acciones, etc., queda gravado por este impuesto. En consecuencia, tenemos que tener en cuenta que los sujetos pasivos de este tributo, es decir, los contribuyentes, van a ser las personas humanas y las sucesiones indivisas. No así las personas jurídicas o las empresas que, con motivo de la posesión de un activo, por ejemplo, integrado por un complejo fabril, por maquinaria, por vehículos, etc., va a quedar gravada por el impuesto a la ganancia mínima presunta. Son dos tributos diferentes. Uno grava la posesión de un patrimonio de personas físicas y sucesiones indivisas, y el otro grava un activo en manos de empresas o personas de naturaleza jurídica. Respecto del impuesto sobre los bienes personales, debemos decir que la base imponible sobre la que se va luego a aplicar una alícuota es el valor del patrimonio. Y sobre ese valor del patrimonio se va a aplicar alícuotas diferenciadas. Por ejemplo, para el ejercicio 2018, la base imponible debe ser superior a 1.050.000 pesos y sobre el excedente se paga una alícuota del 0,25. En cambio, a partir de los ejercicios comenzados el 1 de enero del 2019, existe un mínimo no imponible de 2 millones de pesos y a partir del excedente de 2 millones se paga una alícuota de 0,25 hasta llegar a los 5 millones, entre 5 millones y 10 millones una alícuota del 0,50% y a partir de los 10 millones de pesos una alícuota del 0,75%. Es importante tener en cuenta que una última reforma legislativa exime del pago de bienes personales a todas aquellas personas que posean una vivienda única hasta un valor de 18 millones de pesos. Es decir que, para tomar la base de cálculo, si nosotros tenemos una casa donde tenemos nuestra residencia habitual, hasta un valor de 18 millones de pesos, ese inmueble no va a quedar gravado con el impuesto sobre los bienes personales. Y en relación a este tema, hay que aclarar que el impuesto sobre los bienes personales está íntimamente vinculado al impuesto a las ganancias, porque tiene que haber consistencia entre la cantidad de patrimonio y la obtención de utilidades.
es absolutamente ilógico pensar que una persona tenga un gran patrimonio y obtenga muy pocas utilidades o viceversa. Por último, recordarles que las personas jurídicas, las empresas que posean un activo, no pagan impuestos sobre los bienes personales, sino que están gravados por el impuesto a la ganancia mínima presunta, cuya alícuota es el 1% del valor del activo. A continuación, los invitamos a realizar la siguiente actividad práctica. Mensual. Dentro de la enorme cantidad de tributos nacionales encontramos dos que rigen la mayoría de las actividades. Uno es el impuesto al valor agregado y otro es el monotributo o régimen simplificado para pequeños contribuyentes. El impuesto al valor agregado es el de mayor recaudación a nivel nacional. Justamente grava, entre otras cosas, la venta de cosas muebles, la locación de servicios y de obras y la importación definitiva de cosas muebles. Es un tributo indirecto interno, por lo cual es una facultad concurrente entre nación y provincias e ingresa al régimen de coparticipación federal de impuestos. La base imponible de este tributo es el precio neto de venta o el precio neto de la locación de servicio, de la locación de obra o de la importación definitiva de cosa mueble. Y la alícuota ordinaria que se aplica es del 21% sobre ese precio, sin olvidar que existen dos alícuotas diferenciadas del 10,5% o del 27% para ciertas actividades especiales. Ahora bien, ¿cómo se liquida este impuesto? Para ello debemos utilizar el método de la sustracción, y este método solo puede ser aplicado por aquellas personas que se encuentran inscriptas en este tributo. En consecuencia, todos aquellos contribuyentes del impuesto al valor agregado deberán llevar en regla los libros de crédito y débito fiscal. El crédito fiscal es el IVA que a él le facturan con motivo de la compra de bienes o la prestación de servicios. Y el débito fiscal es el IVA que él factura a terceros con motivo de la venta de cosas muebles o la locación de servicios u obras. En consecuencia, como este impuesto grava el mayor valor que cada empresa o cada persona agrega en una determinada etapa de comercialización, se sobreentiende que el débito fiscal siempre va a ser superior al crédito fiscal. En consecuencia, este método de sustracción obliga a los contribuyentes a sumar todo el débito fiscal, restar todo el crédito fiscal e ingresar la diferencia al fisco en concepto de tributo. El hecho imponible del impuesto al valor agregado es mensual, por ende la declaración jurada debe ser presentada a mes vencido, aplicando justamente el método de la sustracción. Pero vale la pena hacer una aclaración debido a una modificación reciente
en lo que hace a su determinación, y es que para las pequeñas y medianas empresas la declaración jurada ya no es mensual, sino que es trimestral, es decir, que transcurre un trimestre y una vez vencido ese trimestre, aplicando el método de la sustracción, se ingresa la diferencia entre el débito y el crédito fiscal. A continuación, los invitamos a realizar la siguiente actividad práctica. A nivel provincial y municipal existe también una enorme cantidad de tributos. No debemos olvidar que las estructuras estatales, provinciales y municipales necesitan recursos para dar satisfacción a las necesidades básicas de la comunidad. Generalmente en las provincias y en los municipios no existe una diversidad legal como ocurre a nivel nacional, sino que han sido creados códigos tributarios que contienen, por una parte, toda la cuestión procedimental y, por otra parte, todos los tributos en particular, tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Lo único que complementa a estos códigos tributarios provinciales y municipales es que todos los años se dicta una regulación que define las diferentes alícuotas de cada uno de los tributos, que a nivel provincial se denominan leyes impositivas anuales y a nivel municipal ordenanzas tributarias anuales. En casi todas las provincias existen los mismos impuestos, que son, entre otros, el impuesto inmobiliario, que grava la posesión de un bien inmueble urbano rural dentro de la provincia, el impuesto sobre los automotores, el impuesto sobre los ingresos brutos, que grava la realización de actividades comerciales, industriales o de servicios dentro de una determinada jurisdicción provincial, y el impuesto de sellos, que grava la instrumentación de operaciones jurídicas de naturaleza económica. En cambio, a nivel municipal, ya no existen impuestos sino tasas, es decir, tributos cuya obligación tiene como hecho generador un servicio prestado por el Estado. En consecuencia, nos encontramos con tasas que gravan la propiedad inmueble ubicada dentro de un determinado ejido municipal, pero como contraprestación, el Estado municipal debe brindar, entre otras cosas, por ejemplo, servicios de recolección de residuos, servicios cloacales o servicios de alumbrado público. Igual acontece con tasas que gravan la propiedad automotor, donde como contraprestación el Estado debe brindar servicios relacionados con la manutención de calles o con la organización del tránsito. Y también existen otras tasas, como por ejemplo aquella que grava la actividad comercial, industrial o de servicio que se realiza dentro de una determinada ciudad. Es importante destacar, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito municipal, que ambas jurisdicciones no deben entrar en colisión
con el ejercicio del poder y la potestad tributaria a nivel federal. Es decir, que las tres estructuras estatales, si bien pueden ejercer su poder y potestad tributaria, no deben caer bajo el fenómeno de la doble o múltiple imposición, que es cuando dos acreedores fiscales distintos persiguen al mismo contribuyente en un mismo periodo de tiempo por un similar hecho imponible. En consecuencia, todas las atribuciones delegadas a la nación no pueden ser luego utilizadas por las provincias y los municipios. A continuación, los invitamos a realizar la siguiente actividad práctica integradora.